bueno, mi nombre es Pedro Carreño, para los que no me conocen, y efectivamente soy nacido y criado en Fuerteventura, y sí puedo decir, bien o mal, pero sí he vivido con mucho interés, con mucha sí, preocupación, pues todos los acontecimientos que han ocurrido a lo largo durante mi vida, especialmente en la isla. Y cuando digo todos. He tenido esa capacidad de, digamos, de interesarme extraordinariamente por todos y cada uno de lo que yo, de alguna forma, de lo que se movía. Yo soy de las personas como trabajaba fuera de la oliva, cuando yo llegaba a la oliva y entraba por los trancos, siempre sabía cualquier cosa que se había movido, porque en esa primera visión que hace, dice, a ver, allí hoy han levantado una casa nueva, hoy han hecho esto, tenía, bueno, esa forma de ser particular que nació conmigo. ¿Qué te trae al pensamiento cuando se te nombra la colonia agraria penitenciaria de Tefía? Bien, cuando hablamos de la colonia agrícola penitenciaria de Tefía, en el que incluso hoy en día parece que se ha dado un nuevo contexto que yo desconocía totalmente, en el que parece que se aparta bastante de todo lo que yo conocí, y también en parte viví. Yo recuerdo mi primer contacto directo con la colonia de Tefía fue en un viaje que hice caminando con mi padre hasta el Cigarrón, y al pasar junto a la colonia nos paramos a hablar con un matrimonio que había allí, un matrimonio de viejitos. Qué año sería, Pedro? Estamos hablando de los años 60 y poquito. Eh, y había un matrimonio allí. eh, mi padre empezó a hablar con ellos y tal, y ellos decían, y gracias a esta gente que nos echan una mano, porque la casa de ellos estaba como a 2 metros separada de la linde de la colonia, ¿no? Y sí, gracias a esta gente que nos echan una mano. O sea, yo siempre he oído de la colonia de Tefía como un lugar que, si bien es verdad que era un lugar pues donde había la gente que estaba ahí, tampoco diría preso, porque realmente no había vallas, no había guardias civiles que estuvieran allí apuntando a nadie, sino que tenían como una especie de, no, nunca lo entendí, una especie de semilibertad. ¿Tú recuerdas si esa ayuda que recibía ese matrimonio era por parte de funcionarios o por parte de los presos? Me da la sensación que los presos eran O presos internos. los presos, sí, pero eso uniendo a todo lo demás. Por ejemplo, yo ya cuando ya era mayor, mayor o pequeño todavía, recuerdo gente que pasaba montado en un burro que se iba a la colonia de Tefía porque allí había un chico amañado que le quitaba el diente. O sea, hacían una labor benefactora en su ámbito, que era pues Tefía principalmente, o seguramente, y en todas las inmediaciones, los pueblos colindantes, etcétera, etcétera, por los conocimientos que muchos de ellos tenían. Lo vi como ese sitio, más bien, que estaba muy en consonancia con el territorio, y que desde sus escasos recursos, porque ellos también tenían escasos recursos, colaboraban y ayudaban. Ese es el gran concepto. Fíjese hasta qué punto que tú ibas a arrancar, por ejemplo, en aquel entonces, y ibas allí y te mandaban 10 o 12 o lo que fuera necesario y te arrancaban en un día. Lo que tú hacías en un mes, ellos te lo hacían en un día. Pero, O sea, claro, se podría ver desde un punto de vista que les obligaban a hacer eso, no, 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 no. Iban porque ellos querían. O sea, no porque los obligaban, iban porque ellos querían. Luego asistían. a cambio de dinero o Sí, comida. sí, le daban dinero directamente a los que iban. Venían a la Oliva en un camión a cantar a la iglesia. Los traían y los volvían otra vez a llevar. Pedro, ¿recuerdas físicamente a los internos?
No, yo no le pondría cara a ninguno. No, no me refiero. Sí. O sea, estaban demacrados, rapados al cero, vestían de uniformes, No, no, estaban en condiciones buenas, malas. no, yo diría que estaban en condiciones buenas. O sea, yo no recuerdo en ningún momento ver personas que estaban marginadas, que estaban siendo Maltratados. torturados, etcétera, etcétera, sino que llevaban una vida normal, ni siquiera rapados, ni mucho menos. También conocía personas que tenían vinculación directa con ellos, que por ejemplo había un señor de Tefía que abrió incluso un bar porque ellos iban los festivos y los sábados y festivos, y así me lo dijo el Señor, tenían libre y podían ir se iban allí a tomarse, a jugar a la baraja. Los internos. Los internos, tendríamos la entrada, que eran como unas pequeñas oficinas, y luego dos salones. Al final de ese salón había un pequeño aseo, que a mí también me llamó la atención la primera vez que entré allí. Ay, un aseo en aquellas condiciones me pareció como un lujo que nosotros no nos podíamos permitir en aquel entonces, pero bueno, sí lo tenía. Y luego, por la parte, según entras ahora mismo en Tefía, hacia la derecha, había unas cocinas o sea, una, sí, y otras duchas. Y yo no recuerdo, había Había un nada. barracón donde vivían ellos y luego había un Dos, barracón, dos, dos dos, barracones, dos, dos salones que que no, eran. no tiene nada que ver con los tres módulos que hay a la derecha nuevos. No, 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 no. ¿Eso Es cuándo se que hizo? eso se hizo ya cuando el Cabildo bueno, el Cabildo hizo, el volumen de obra que hay allí no tiene que ver nada con el volumen de obra que había cuando ellos estaban allí. Es que han Que lo salido. que hicieron fue aprovechar las instalaciones del antiguo terminal del aeropuerto, Ujú. nada más. Lo que sí recuerdo que todo el volumen de aquello estaba presidido por lo que era la oficina a la entrada y dos grandes salones que eran salones dormitorios, donde ellos dormían y con los baños esos que decía. Y luego, a la entrada, estaba también la casa del director y la casa de un vigilante. Y allí yo. Es que han hecho muchos vídeos en internet con las condiciones de los tres barracones que hay, chiquititos, fuera, que son posteriores. Y han hecho muchos vídeos, que, mira, las condiciones en las que vivían y estaban y demás, cuando esos barracones son de otra época posterior, como No, no, estás no, no. diciendo. Mira, cuando aquello eh, dejó de cumplir sus funciones, eh, el ministerio no sabía qué hacer con aquello y se lo pasó al Cabildo. Vamos, le dijo al Cabildo, se lo vendió al Cabildo, no que se lo pasó, sino era un bien público y se lo ofreció al Cabildo por una cantidad de dinero bastante, bastante pequeña. Yo ya en ese entonces sí trabajaba en el Cabildo y tuve la suerte de, digamos, de ser los primeros en entrar allí y Había pasado mucho tiempo desde que cerraron eh, la colonia, cuando no, fuiste. no lo sé, pero por lo menos a lo mejor 10 años sí, o 5 años, porque aquello todo empezó una negociación que el Cabildo se lo mandaba, el Cabildo en aquel entonces no es como hoy en día, y dice, va, 100.000 pesetas, no pasa nada, en aquel entonces 100.000 pesetas eran 100.000 pesetas, y el dinero público era dinero público, pero la verdad que fue una cantidad muy pequeña, y yo estuve como muy metido en el tema ese en ese momento con el paso de estas propiedades al Cabildo. Y yo fui y lo que me encontré fue con lo que te he comentado, o sea, no había más. Y solamente me extrañó mucho, sí me extrañó que estuviera tan separada la cocina y unos baños hacia la derecha, o sea, muy hacia abajo. Pero eran los baños y la cocina, ¿verdad? No tenía, hoy en día creo que los tiraron, ya no existen. ¿Viste, Pedro, alguna reja, algún cuarto que tú pudieras decir que ahí podía ser una sala una celda de aislamiento, al- algún resto de lo que podría ser un lugar en el que se producían torturas, o sea, algo que Eh, te llamara la atención
diferente a lo normal que podía ser un Yo, centro sí, penitenciario. yo tengo que decir que no. Ni siquiera todo, o sea, cuando ahora se ha empezado a hablar de que aquellos, vamos, que los tenían trabajando, que los hacían trabajar, que los hacía, y yo siempre digo, lo único que habían era como 2 o 3 gavias que plantaban, que sí que obligados o lo que sea, que les obligaban a sembrar y mantener Era aquello. una Había colonia como, agrícola. sí, había como algunos árboles plantados, creo que había uno, 2 o 3, por lo demás se habían secado, duraznos, alguna higuera en las gavias que hoy en día ya ni siquiera son gavias, o sea, hacia abajo, hacia, bueno, lo que es el camino que está por la parte del norte, ¿no? Pero un lugar que tú indicaras, bueno, aquí había unas personas que eran maltratadas, que era eso, desde luego, ni siquiera había ese concepto en todo la gente que vivía muy de cerca, porque se beneficiaban también de eso. Incluso voy a hablar más, o sea, si hay alguien a quien querré siempre, porque por la gran cercanía que tenía y nunca era con don Arístide, él fue el médico de allí y en más de una ocasión hablamos del lugar, ¿no? Y siempre me decía que allí lo único que habían era gente que tenían o una condena muy pequeña o ya esperando para marcharse y que allí ni de malos tratos ni nada, que él era el médico de la colonia. Y era gente, o sea, que salían por el pueblo de Tefía. Describiendo a don Arístides, al médico que atendió a los internos y a los funcionarios de la colonia, como una persona íntegra. Él era médico de la Seguridad Social en primero, yo creo que, fíjate, eso hay que tuvo aclararlo. primero tuvo la Plaza de la Oliva, creo, porque la plaza del puerto estaba ocupada por don Me Gerardo. refiero que también era el Sí. médico de la colonia, Exactamente. no el médico de la colonia. O sea, No, eso hay no, que no, 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 especificarlo. no era Vale. médico porque no, exclusivamente de la Efectivamente. colonia, no, yo digo siempre, y aprovecharé para decir, eh, qué pena que Fuerteventura no haya sabido reconocer la gran labor humanitaria que hizo este hombre y la generosidad, porque me parece que, vamos, y además, no es que diga, no, es que para mí cualquier palabra, y todo el mundo que conoce a don Arístide, así es, cualquier palabra que saliera de la boca de don Arístide era sabiduría. Y hay otra cosa, y de la verdad. No era una persona que se liaba con nadie, ni con partidos políticos, ni con unos ni con otros, o sea, muy recto, y así era muy querido por todos. Por supuesto, don Arístides era para mí la persona, como médico y como persona más íntegra que yo he conocido. Fíjate, incluso cuando le podía mover el hecho económico en aquel entonces. Sin embargo, cuando ya llegó aquí en Fuerteventura, incluso, que se encontró con que la mitad de la población no tenía sino tuberculosis, él trabajó incansablemente. Yo no sé ni cómo se salvó, porque don Aristide era una persona tan íntegra y además lo digo en confianza, o sea, teníamos mucha confianza. Si él hubiese visto cualquier abuso, vamos, era el primero en denunciarlo, como hizo muchos abusos que se produjeron en Fuerteventura, hasta poco antes de morir, y él era el primero. Si no, miren toda su vida, miren su libro, y él fue, vamos, el primero en denunciarlo. En eso nunca se ocultó. Lo digo sinceramente porque pudiera dar lugar, es verdad, se pudiera dar lugar a que, bueno, no sé qué, no sé, no. Y la verdad, siempre por delante. Pedro, me estás diciendo que hace 50 años la idea o la sensación que tenían los internos o lo que es la colonia en vecinos alrededores o en la isla en general no era mala, era buena, se puede decir que hasta primeros de este siglo la memoria residía como una cosa a la cual ayudaba incluso hasta los vecinos, ¿no? Integrada. Sí, sí. Eso es lo que me has comentado antes. ¿Dónde crees que está el cambio en el que esta nueva generación
piense en esa colonia y lo vea como un campo de concentración lleno de horrores. Es un profesor y tal, mira, de Fuerteventura, sí, de Fuerteventura. Hombre, eh, tú eres tú eres del campo de concentración, de donde estuvo el campo de concentración. Es la primera vez que yo, 4 o 5 años quizás, que yo oí hablar de aquello como el campo de concentración. Le dije, mire, le voy a decir, creo que usted está muy equivocado. Se lo dije así. En Fuerteventura y en aquel lugar jamás ha habido un campo de concentración. Que pudo haberlo, yo no digo que no, en las circunstancias políticas a lo mejor se prestaron, pero en Fuerteventura y en Tefía, en honor incluso a la gente que estuvo allí, que aportó más a Fuerteventura que a lo mejor otra gente o lo que nosotros pudimos darle, porque ellos tenían, y que ahora me digan que aquello, vamos, me enfrenté un poco, casi defendiendo algo que no era de ninguna forma, era cierto, ¿no? En algún momento yo creo que la prensa, todo el tinglado o sea, el protagonismo, el ansia de protagonismo, etcétera, etcétera, seguramente saltó también, o así parece que hubo allí algún homosexual que en un momento dado, pues también habló de como que él era ultrajado, no sé qué, etcétera, etcétera. Que si estuvo allí no fue, yo me gustaría ver ese proceso, no fue por homosexual, sino porque cometería algún otro delito. Bueno, y cuando digo esto, quizás a lo mejor está demasiado en decirlo, pero jamás yo oí decir que los presos que estaban allí estaban por homosexuales, estaban porque habían cometido otra pena, que no nada tenía que ver una cosa con la otra. Pero bueno, de ahí saltó a la prensa, a lo idílico, a lo que no sé qué, a meter donde no había, y porque en este momento cabía eso, hicieron de lo que no existe, hicieron pues todo lo que todos sabemos. Pedro, no sé si te sonará, un batallón de presos militares que se llamaba el Batallón 91, que vino aquí en el año 41 hasta el 43, 44, a hacer obras públicas, ¿recuerdas? Eran campamentos de presos soldados de un batallón de castigo, llevado por militares, que hay testimonios verdaderamente espeluznantes, sí, de muerte y tortura, pero estuvieron lo que es desplegado en Canarias, en varias islas de Canarias, y también en Fuerteventura, y dedicados a las pistas de carreteras. Sí. De hecho tenían una canción que era desde Jandía a Gran Tarajal, pico por delante, pala por detrás, o sea, y que sufrieron muchísimo. Sí. Pero estamos hablando del año 41. Sí. Es un hecho diferente, o sea, lo del batallón 91 que estuvo en Pozo Negro, una cosa, y es otro tema distinta. Me ha sorprendido mucho que incluso las cosas de ese batallón se las están atribuyendo a lo de Tefía. La carretera que ellos yo creo que nunca llegaron a ver, que se hizo desde la pared, yo la he caminado, o sea, el camino de los presos. El camino de los presos, se la están atribuyendo a quienes nunca ni siquiera fueron allí. Y sí, efectivamente, tuvo que ver con el batallón 91, que desde luego ese sí que era otra cosa bien distinta. Fue poco después de la guerra, con militares, como tú bien has dicho, represaliados, y los tuvieron en la zona de Pozo Negro, donde incluso a mí me dijeron un día hablando, aquí había como distintas instalaciones, según entra a la mano izquierda, sí, pero la zona que ellos ocupaban, Pozo Negro, exactamente, Jandía, sí. La presa de los molinos, por ejemplo, ni la presa de las Peñitas, ni nada de eso, la hicieron gente de Fuerteventura, a los que se contrataban. Perfecto. Yo conozco todavía alguno que iba desde La Oliva, iba todos los días a trabajar, todos los días, iba a trabajar en bicicleta, lo que sí hasta la presa, y la hicieron personal que contrataban, el que quería trabajar, que sí pagaban muy bien, iban sí, allá. Pero estamos hablando de finales de los 60, si no recuerdo mal. Sí, ciertamente. ¿Opinas
que, que pueda existir una confusión en la memoria colectiva de haber mezclado batallón con colonia? Vamos a ver, sobre si existe conexión de lo de que es de los hechos y de la presencia del batallón 91 en Fuerteventura con la colonia de Tefía, sobre si ha habido algún tipo de conexión, yo diría con rotundidad que sí, porque hay cosas que están mezcladas puramente, que son una cosa de un lado y otra cosa de otro, pero aún así sí siento que ha habido como un deseo, sí, un deseo demasiado presente, ¿no? En todo el hecho de hacer valer determinados hechos ocurridos en la colonia de Tefía que no existieron. Dentro del sensacionalismo que se ha creado en el tema más otra cosa de lo de Tefía, a mí sí me ha sorprendido escuchando a algunas personas que son de aquí, que conocen el tema, cómo también se han pegado a esa nueva dinámica y han sido, quizás porque lo hablábamos antes, o sea, hay que vivir en todas las épocas y mirar las cosas desde esa época. De cómo la gente se adaptó inmediatamente a esa corriente que venía ahora, que me parece muy bien. Yo creo en los derechos humanos, por supuesto, y hay que defenderlo, y nadie tiene la culpa de nacemos muchas veces condicionados por, por, por cómo es nuestro organismo, y yo no culpo a nadie, nunca lo culparé a nadie de cómo es. Y yo creo que, pero bueno, la realidad es la que hemos vivido, o sea, como decía, sí, cuando el Cabildo se hizo el, con el antiguo aeropuerto de Tefía, porque aún así en los distintos documentos se viene como antiguo aeropuerto, ¿no? El aeropuerto de Tefía. Entonces la Legión solicitó al Cabildo la cesión el uso de, de todas aquellas instalaciones. Lo remodelaron, lo adaptaron a sus necesidades, y ahí estuvo el CIR de la Legión durante X años, o sea, 2, 3 años, porque de allí lo trasladaron después al Matorral. Antes de ser, de ser albergue. Antes de ser albergue, sí. El Cabildo, cuando se hizo con ellos, tuvo un tiempo que no supo darle uso, ni sabía. Incluso hasta que se marchó la Legión de allí, pues no supieron qué hacer. Hasta que lo dedicaron, las primeras exposiciones de ganado y no sé qué, se hicieron allí antes digamos, fue el primer FEAGA. O sea, allí no había gas, no había... Yo no vi ninguna instalación ni eléctrica, ni ninguna instalación de nada. O sea, lo más majorero, como cualquier otro majorero, sufriendo la consecuencia. Si llovía, llovía, si no llovía, no llovía. ¿Qué le dirías al director de la serie? Que yo creo que no le hace bien a nadie, ni al colectivo, creo yo, mucho menos a Fuerteventura, y que sí debería un poco de repasar la historia, y si hay que corregir, se corrige. Pero no podemos, yo creo que de alguna forma se hace daño a un pueblo, a una isla, con hechos que pudieron ser, pero que en este caso no son. Y la historia está para que la conozcamos, pero para que la conozcamos desde la verdad, porque eso también nos hará muchísimo más fuerte. La película ya está, todo el daño hecho en gran medida está, pero también de alguna forma ellos están obligados a resarcir no, está siendo señalizada, ya te digo, yo cuando estaba, tú eres de Fuerteventura, de la isla donde había un campo de concentración franquista. Y digo, ¿dónde? O sea, porque yo no lo conocía, jamás había oído yo. Sí, Tefía, allí donde tenían los homosexuales. Digo, mire, que yo sepa, alguno habría, yo no digo que no, como en todos sitios, pero
vamos, no era un campo de homosexuales. Yo le diría a todos estos jóvenes, a todas estas personas y a todas estas generaciones nuevas que todo lo consumimos, lo devoramos, sin ni siquiera ser consciente del daño que se está haciendo, y que en este caso, por todo lo que ello representa para un pueblo y una isla, que, oye, es que la información la contrastemos, que averigüemos si eso es cierto o no, y que no contribuyamos, a crear un mito que nunca existió. Que no podemos, o sea, que no le crean a nadie, ni al maestro, ni al amigo, ni nada. Que vayan a la fuente es esencial, porque hoy estamos devorando como cierto la mayor parte de las cosas que nos meten en las redes sociales. Oye, no. Tenemos que ser muy críticos y en este caso directo, por lo que supone de un daño tan desmesurado como en este caso, oye, que lo tengamos en cuenta. Cada vez que lo aumentemos, lo pasemos lo vamos pasando a otro, estamos acrecentando algo que realmente nunca debió haberse iniciado. Pues Pedro Carreño, muchísimas gracias por recibirnos en este Museo de las Tradiciones tan bello, tan bueno, con tanto cariño que nos has puesto. Tú que me ves con buenos ojos porque bueno. Y por las declaraciones que has hecho, que son muy valientes en una época en la que la autocensura nos hace callarnos tantas cosas, ¿no? Por miedo a lo que puedan decir. Yo creo que darte las gracias a ti por ese trabajo que estás haciendo.